Bueno, sean bienvenidos el día de hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para quien esté viendo este video en diferido. Me siento muy contento el día de hoy de poder compartir un tema que quizá da un poco de estrés el poderlo escuchar, pero pues estamos acá para poder resolver, para poder dar herramientas, poder enfocarnos en qué es lo que sí podemos nosotros para poder añadir a nuestra vida con valor. Mi nombre es Douglas Membreño, yo soy arquitecto de vida espiritual y por muchos años he acompañado personas a poder transformar su vida personal, espiritual, y pues algo que a mí lo veo y desde hace años lo puse como mi misión de vida. No lo había visto así. Antes pensaba que era un trabajo, pero desde que lo vi como una misión de vida, pues eso es. Y parte pues de mi misión también es entregar valor a través de las plataformas, en este caso Zoom, Instagram, YouTube, Facebook, y que pues pueda tener testimonios también de personas que poderlos leer y decirme a veces he leído mensajes de Chile. No te imaginas cuánta transformación ha tenido para mí el poder haber visto un video y tema como el que has traído el día de hoy. Pero el tema es cuando las crisis llegan a tu vida. Y una de las cosas que más llega, y que vamos a entender un poco más el tema, es el tema de las emociones, porque las crisis mueven, revuelven las emociones en nuestra vida. Y una de ellas, que creo que más he podido identificar a través de los estudios que he hecho de qué crisis más la gente vive, es la tristeza. Entonces, ¿por qué eh, quizás en este caso podemos decir que las emociones se revuelven cuando vienen las crisis? Creo que una de las cosas que muchas veces queremos hacer es deshacernos de esta emoción que estoy sintiendo cuando estoy en una crisis X determinada. No sé cuál será la situación que has vivido, vas a vivir o vivirás. Cuando nos llega quizás ese mensaje de texto del banco que estamos en rojito, llevamos una crisis, o quizás cuando no nos alcanza aquello que a llegar a final de mes quedamos en crisis, o quizás estamos viviendo una pérdida de un ser querido, entramos en una crisis. Y ahí es donde les digo yo, no podemos hacer aparte las emociones. Y una de las emociones que más se ha estudiado a nivel mundial que se afecta cuando hay una crisis es la tristeza. Quizás has vivido o estás pasando, como les estaba diciendo hace un momento, una situación retadora. Y yo creo que las emociones existen y no podemos quitarlas. Un día yo escuché a un coach que yo tengo de una clase donde dice, tenemos que aprender a bailar con las emociones, no a quitarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos a un lado las emociones, les tengo una noticia, las emociones llegan a controlarnos a nosotros. Y la idea es que nosotros, con las herramientas que te voy a dar el día de hoy, es que tú tomes el control de tu vida. A mí me encantó tanto eso y con eso vamos a terminar, pero apenas estamos comenzando. Entonces las emociones debemos de comprenderlas. ¿Por qué? Porque al comprenderlas, las vamos a poder controlar. Esta materia que les voy a dar el día de hoy como una materia de vida, probablemente no la has escuchado en la escuela, no la escuchaste en la universidad, no la escuchaste en tu trabajo. Quizás las has escuchado probablemente en tu congregación, en tu comunidad o en algún congreso que quizás ha ido, pero es un tema que a veces se nos deja mucho en el aire y cuando yo digo comprenderlas, es realmente poderlas enfrentar. Yo creo que hubo una época, quizás estudiando las estadísticas sobre las emociones, que no sé si a ti algún día te llegaron a decir de niño o de niña, cuando te golpeaste, ¿qué te decían? Levántese, no llore. Y uno está con el llanto, no vaya a llorar. Entonces, no llorar es que te dijeran, no sienta. Miren, si a uno le duele, no sé si cómo le llaman ustedes a la chimpinilla abajo de la rodilla, que generalmente darse un golpe en esa parte duele, pero si tú estás enfrente de alguien, tú te haces la fuerte o el fuerte y tú dices no. A veces yo
me ha pasado con personas, yo le digo gritar, llorar, a uno le da risa hasta del dolor, pero quiero decirles que quizás en este caso, personalmente les puedo decir, yo fui una de esas personas. A veces a mí me dijeron, no llores. Y un día de aguantarme tanto, quizás la emoción de llorar, me di cuenta que cuando alguien se iba de mi lado, yo me despedía de alguien moría. Alguien, ¿saben qué? A mí no me daban ganas de llorar. Entonces, para que ustedes vean que el no enfrentar y en este caso entender la emoción y entender de que muchas veces situaciones nos pudieron apagar esas emociones, dejamos de sentir y dejamos muchas veces de vivir esos momentos. Que llegué a descubrir que llegué a tener una emoción de no sentir, o sea, desarrollé la emoción de no sentir. Hasta eso puede llegar a ocurrir. Quizás algún día te dijeron que te calmaras. Quizás algún día que te dijeron, no es para tanto. Quizás te dijeron, no exageres. Quizás te dijeron, ¿sabes qué? Por todo llorás. Hey, el llorar es una emoción, Mm, pero a veces esa emoción se llegó a apagar por diferentes situaciones que llegamos a vivir, que hoy en día, que ya estamos grandes, llegamos a tener ciertas crisis en nuestra vida, que es como cuando tú estás en un campo de pelota, de fútbol o basquetbol, y tú estás distraído, distraída, viendo por otro lado y te cae la pelota y tú volteas a ver y tú dices, ¿quién me pegó? ¿De dónde vino esa pelota? A veces las situaciones vienen así y no llegamos a identificar realmente cuál es esa emoción que nosotros sentimos. Y algo que te quiero contar con esto y quizás que puedas anotarlo para que no se te vaya a olvidar es que si tú no tomas control de tus emociones te van a llegar a controlar a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo siempre va a ser una crisis. No, señores, no todo siempre va a ser una crisis. Cuando tú tomas control, tú piensas primero, decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo ganas de llorar? Pues no sé si te ha pasado que de repente, aún hasta a veces hemos tenido pesadillas o sueños que nos levantamos llorando. O sea que aún hasta en el sueño hay emociones que se están elaborando y que pues ese es tema de otro día, pero son cosas que llegamos a sentir que la vivimos como que si hubiera sido una realidad. Entonces, puede ser que de repente también te hayas encontrado o te encuentres, puede ser que te pase, eh, que te encuentras con personas que están sonriendo todo el tiempo. Y hay gente que cuando ve personas así, los critican y dicen, tú siempre estás sonriendo, ya, para. Ahora, y si estás con una cara de amargado, te dicen, este siempre está con cara de amargado. Entonces, te critican porque sonríes, te critican porque estás amargado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siempre las personas van a criticar por cómo nosotros estamos? Entonces, a veces nosotros escuchamos y enfrentamos ese tipo de situaciones y lo que pasa es que nos llegamos a cohibir. Entonces, no es ni una ni otra, entonces las emociones se llegan a apagar y no las identificamos. Entonces, las emociones no siempre nos van a hablar a nosotros de dónde está lo valioso de la vida. Por eso es que el poder entender las emociones, vamos a poder a llegar a ver en un momento dado lo valioso y qué nos quiere enseñar cada crisis que llega a nuestra vida. Eh, Te puedo sugerir que escribas esto. Los sufrimientos que vivimos nos harán regresar siempre a un buen camino. Eso es algo que yo aprendí, me costó entenderlo, pero lo aprendí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nos raspamos, nos caemos, nos raspamos y qué bueno que Dios hizo este cuerpo tan perfecto que la misma piel se empieza a entretejer, los tejidos se empiezan a juntar, si tenemos un buen cuidado, claro. Pero entonces, así es las crisis que llegan a nuestra vida, siempre nos van a regresar a un buen camino. Yo le decía a una persona una vez, porque me decía, es que a mí siempre me pasan cosas malas. La pregunta es, ¿para qué te pasan cosas malas? Es para volverte al camino realmente para el cual tú has nacido, para lo que tú has venido a cumplir en este mundo, de la misión que tú has venido a esta tierra. Nunca va, como dicen, no hay mal que por bien no venga. no venga. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ver que cuando venga una crisis, lo primero que tenemos que saber entender es identificar.
¿Cuál es esa emoción que está viniendo a mí? Habrá pruebas en la vida que probablemente sean muy dolorosas para nosotros, pero tendrá un gran valor de crecimiento. Por ejemplo, eh, cuando les estoy hablando de la tristeza, una de las cosas que de las emoción que genera en nosotros cuando hay tristeza es cuando nosotros nos estamos alejando que algo es valioso para nosotros. ¿Se han dado cuenta cuando a veces quizás niños chiquitos le dicen a uno, me duele el corazón porque mi mejor amiga o mi mejor amigo ya no me habla? Fíjense que no es porque no le va a hablar, sino que es porque algo valioso. Entiendo que el niño está tratando de descifrar y expresar que ya no le quieren hablar, pero es porque algo valioso para ella o para él se está alejando. Y si se está alejando, ¿sabes qué? La tristeza entonces te viene a visitar. Y eso muchas veces se convierte en un miedo. ¿Por qué? Se convierte en una incertidumbre. Entonces, probablemente lo que tú estás viviendo o has vivido, como les dije al principio, puede ser que estés viviendo alguna separación o quizás tu hijo se está yendo para otro estado, otro país a estudiar, o probablemente una persona está partiendo por situaciones de salud de este mundo. La tristeza viene porque hay un alejamiento de eso que tanto amamos nosotros. Entonces, lo importante de esto es poder revisar cómo nosotros vamos a enfrentar, cómo nosotros vamos a entender esa emoción. Así, de esa manera, nosotros vamos a podernos conectar con la emoción y saber cómo reaccionar. Entonces, número uno, el primer punto son tres puntos que les voy a enseñar el día de hoy, herramientas que les voy a dar, cómo nosotros podemos dejar de estar paralizados por la emoción de la tristeza. ¿Por qué puse dejar de estar paralizado? Porque muchas veces la tristeza nos paraliza. Nos paraliza, claro, como les estaba diciendo hace un momento, se está alejando algo que tanto queremos, ¿verdad? Pero entonces, muchas veces nos quedamos como con los brazos amarrados, nos sentimos amarrados y no sé qué hacer. Y quizás está pasando alguien que te quiere ayudar, alguien te quiere ofrecer la mano, quizás hay algún programa que, pero llega un momento en que no tomas acción. ¿Por qué? Porque te sientes paralizado. Primera cosa, definamos qué es tristeza. Esto lo saqué de Google, para ser más exacto. Tristeza es una de las principales emociones del ser humano y es aquella relacionada con el bajo estado de ánimo y la frustración por estar lejos de un objetivo que nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? Tiene relación con lo que les estaba diciendo, alejarnos de algo que queremos. Así pues, se trata de una emoción vinculada al sentimiento de pérdida. La pregunta es, ¿cómo se puede expresar la tristeza? Bueno, la tristeza se puede expresar con rabia. Muchas veces nos hacemos muy vulnerables. Hay niños, como les estaba diciendo, que les duele el corazón y es que sienten que un amiguito ya no les va a hablar, es porque lo están perdiendo. Entonces, están viviendo una pérdida. Entonces, cuando experimentamos la emoción de la tristeza, llegamos a sentir diferentes reacciones, como, por ejemplo, hace frío. Hay personas que todo el tiempo puede hacer que la temperatura de tu cuerpo sea baja y pues no digo yo que vas a estar triste, pero muchas veces el sentimiento, las reacciones de estar triste es que nos da mucho frío. Por ejemplo, yo les digo a ustedes la palabra frío y ustedes no se imaginarán un sol, ustedes se imaginan nublado, ustedes se imaginan quizás como un día lluvioso y sientes lejos a los demás también. Sientes que la gente ya no te habla. Es más, un proceso que yo viví hace años, uno empieza a decir, es que la gente me dio la espalda. No, fíjense que la gente no le da la espalda a uno. Uno es el que le da la espalda a las personas. Más o menos, yo sé que va a sonar un poco confuso esto que les estoy diciendo, pero hay situaciones que nosotros mismos, por la tristeza que vivimos a la pérdida de un trabajo, un matrimonio, un noviazgo, una relación, es más, movernos hasta de país, nos puede hacer sentir que la gente se está alejando de nosotros, pero no, somos nosotros los que nos empezamos a alejar. ¿Por qué? Porque sentimos que no sabemos cómo identificar o manejar esa emoción. Y quiero decirles una cosa, nadie quiere estar triste. Pero, así como nadie quiere estar triste, no se lucha por no estar triste. Entonces no buscamos, no nos preparamos mejor para cómo yo puedo salir de esta tristeza.
Yo en mi tiempo, eh, me acuerdo cuando nosotros venimos con mi esposa de El Salvador para Miami, nos trasladaron de trabajo. Yo tuve, cuando me dijeron, te vienes para Miami, yo tuve 2 semanas para hacer los arreglos de la casa, entregar la casa. Es más, terminamos casi regalando todo lo de la casa. Y nosotros no teníamos ni un año de casados. Íbamos casi a cumplir el año de casados. Entonces, imagínense, había una emoción que nos veníamos para acá, pero había una confusión. ¿Qué está pasando? Cuando nosotros llegamos acá, a veces mi esposa yo la miraba llorando y le decía, ¿qué te pasa? ¿No estás feliz de haberte venido? Y me dice, sí, pero siento que he perdido amigos, he perdido amistades. Y en ese momento, quizás de yo no poder identificar esa emoción, ni de ella ni la mía, a veces uno quiere que los demás se sientan como uno se siente. Yo le decía a ella, mi amor, vamos a ser fuertes, vamos a ser valientes. Y saben que eso es apagar y no identificar la emoción. Claro, era ignorante al tema, era ignorante a la situación. Yo lo único que estaba viviendo era el momento de transición, si es que se pudo llamar transición. Pero no sé cuántas situaciones tú has vivido. Aún yo he hablado con personas que se casaron tan jóvenes que no vivieron su juventud. Hay personas que quizás en este caso tuvieron que salir eh, quizás demasiado abrupto de de algún país que no tuvieron quizás esa manera de poder lo que es procesar qué fue lo que pasó. Entonces, cuando nosotros estamos tristes, que es una de las emociones que más afecta al ser humano, es porque nos estamos alejando y muchas veces también cedemos a cosas. Por ejemplo, cuando hay tristeza, se te hace largo el tiempo. No sé si les ha pasado, a mí me pasó. Hace unos años yo viví un proceso muy duro en mi vida de una pérdida de trabajo y miren, para mí el día, yo sentía que no tenía 24 horas, yo sentía que el día era como un siglo. Entonces, el tiempo se hace largo para que tú vayas identificando cosas que pasan cuando uno se siente triste, cuando llega una crisis. Cuando hay tristeza, nos sentimos cansados. Llega un momento que uno quiere, todo es cansancio, y no quiero decir que sea ahora por el COVID, porque el COVID yo sé que vino a dejar estragos de cansancio, pero no, la tristeza también trae cansancio. Cuando hay tristeza, te da picazón en el cuerpo. Miren, yo una vez, cuando yo recibí esta clase acerca de las emociones, y parte de lo que les estoy regalando el día de hoy como valor, yo me acuerdo que en ese momento que yo viví eso, yo empecé con una piquiña en las manos. Yo me rascaba y ¿saben qué? Pensaba yo, algo toqué que me dio picazón y me iba a lavar las manos. Y bueno, como estábamos también con la parte, vino después el COVID, que eso fue el 2020. Lo que a mí me pasó fue en el 2018, pero después vino el 2020, yo dije, quizás alguna bacteria y uno anda. Entonces, en un momento que yo decía, no, ¿qué me está pasando? Hasta que entendí era porque parte de mi tristeza era que era una reacción del cuerpo. También cuando hay tristeza, no te importan las cosas. Te piden algo que quizás para ti tiene valor, pero hay un momento que tú dices, agarre, llévese lo que usted quiera, como que lo que tenía valor para ti ya hoy no tiene valor. Entonces, y algo que me pasó también es que cuando hay tristeza empiezas a comer mal. Y así te pudiera mencionar una lista de cosas cuando hay tristeza, porque a veces es el hecho de no podernos detener a pensar, son estos síntomas que yo tengo. Entonces, para que ustedes entiendan, en esta parte es la tristeza nos puede paralizar con este tipo de características y otras condiciones también que nos pueden dar. Ahora, número dos, una de las cosas que yo les iba a comentar era que cuando la tristeza viene, también viene acompañado de lo que se llama culpa. Entonces, estamos generando el sentimiento de la tristeza, todo lo que les he mencionado, cómo nos podemos llegar a sentir, pero entonces llega un momento donde la culpa empieza a rondear y empieza a decir, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. ¿Y cómo funciona la culpa en una situación de crisis que quizás nosotros hemos vivido? Y es que uno empieza a pensar, ¿y si lo hubiera hecho diferente? Entonces, la culpa llega un momento en que uno dice, ¿cómo lo pude haber hecho diferente? No para mejorar ahora, sino que te quedas pegado atrás. Y eso te puede pasar en un negocio,
Yo he conocido personas que han perdido millones de dólares por un error. ¿Y saben qué? En las clases que yo he estado de neurociencia, que gracias a Dios he aprendido tanto cómo gestionar las emociones y la mente, el poder identificar las emociones te puede llevar al hecho de no quedarte pegado por una culpa atrás. Y un día aprendí esto que yo se los quiero regalar el día de hoy, para que tú puedas cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Miren, cuando yo aprendí esto, quiero decirle una cosa, para mí sentí que crucé un puente que para mí era inalcanzable poderlo brincar, ¿no? Fue un paso de decir, yo me hago responsable por lo que sucedió. Y desde ahí, ¿saben qué? Corté la palabra culpa en mi vida. A veces no solamente las situaciones, la gente te puede empezar a mandar mensajes, te puede empezar a llamar, te puede empezar a bloquear. Es más, que te bloqueen en las redes sociales te hacen sentir culpable. "Ay, ¿qué hice? Y tratas de ver, ¿sabes qué? Hoy probablemente alguien se levantó con los cables cruzados y te bloqueó porque no quiere saber nada. Quizás no te bloqueó solamente a ti, bloqueó mucha gente. Pero entonces uno empieza, ¿qué hice mal? Y que no, cuando tú dices, ¿qué responsabilidad tengo en esto? Ninguna. Pues sigo mi camino, sigo mi día. Porque la culpa te drena, la culpa te roba energía. Y algo que se genera en ti, pasar pensando que si lo hubiera hecho diferente, si hubiera hecho diferente, ¿sabes qué? Hasta cierto punto, vas arrogando. Y uno tiene que aprender de que uno tiene un valor. Cuando tú empiezas a cambiar esa palabra de ser culpable a ser responsable, empiezas a encontrar cuál es el valor en ti. Eso fue lo que yo encontré en mí. Entonces la responsabilidad, los ciclos empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque estás viviendo algún ciclo en este momento. Y cuando yo hablo de los ciclos, son ciclos que se vuelven a repetir. Porque quiero decirte una cosa, se puede volver a repetir los ciclos en tu vida, pero se pueden vivir mejor y diferentes. Pero hay personas que otra vez, como dicen, volví a tropezar con la misma piedra, para mí eso se acabó. Ahora lo identifico, sí, porque digo yo, no, siento que se me está presentando la misma situación, ¿cómo yo voy a hacer las cosas mejor hoy y diferente? Entonces, es importante el hecho de, si tú tienes personas también, tú te involucras, te relacionas con personas que te dicen cosas que no van de acuerdo a tus valores, que no van de acuerdo a tus propósitos, que quizás son aún hasta cosas sarcásticas. Sería bueno que tú le dijeras a la persona, ¿sabes qué? Para de decirme eso. No me gusta que me bromees así. No me gusta que me digas eso. ¿Por qué? Porque uno tiene su valor también. Y es más, a veces, aún cuando nosotros pensamos, yo les decía hace un momento, cuando pensamos que la gente nos ha dado la espalda, no, nadie nos ha dado la espalda. ¿Sabe qué? Es porque las personas no saben cómo reaccionar a situaciones cuando a uno le pasa una situación o llega la crisis a tu vida. Entonces, si nosotros no cambiamos, y quizás se lo quiero decir porque hoy se está viviendo mucho esto a nivel mundial. Cuando nosotros dejamos que la culpa nos domine, viene acompañada de otra emoción y es la depresión. Hay una estadística que saqué, lo pueden ver en Google ustedes, que cada año se suicidan más de 700,000 personas y el suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 años a 29 años. ¿Ustedes se acuerdan que antes quienes se suicidaban era gente como ya mayor? Porque ya como que ya viví, nos vemos, no le hallo sentido a la vida. Hoy en día, el promedio que se está suicidando es de 15 años a 29 años, porque no encuentran el sentido de la vida, sufren bullying, sufren rechazo, sufren que no le hayan, no son aceptados en la sociedad. Entonces la gente empieza a sentirse culpable. ¿Por qué? Porque llegó la tristeza, no supieron identificar o manejar o no sabían cómo las herramientas para poder
eh, relacionarse en este caso de cómo poder tratar la tristeza, llegó la culpa, llegó la depresión y luego pues llegaron a tomar una decisión. Una vez eh, yo aprendí de un coach que tuve, que él dice que muchas veces cuando estamos en una situación como esta de la culpa, que ha llegado la depresión a visitarnos, dice, no tomen decisiones permanentes en situaciones temporales. Lo que tú estás viviendo hoy, si me estás viendo en diferido, si me estás viendo en vivo, no sé qué estás viviendo en este momento, es algo temporal. Que va a pasar, vas a pasarlo. Por eso te felicito que hayas venido, que estés viendo también este video donde quiera que lo estés viendo. ¿Por qué? Porque lo que estás viviendo, si tú te preparas y buscas ayuda, lo vas a poder pasar, pero es temporal. Pero no tomes una decisión permanente en una situación que es temporal. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar. Les voy a decir rapidito 4 tipos de depresión que hoy en día la gente está viviendo. La primera es biológica, o sea que en este caso puede ser genética, por herencia y también pues por hormonal. Hay personas que sufren de la tiroide y eso pues llega un momento que también médicamente les llegan a diagnosticar, eso le está pasando, usted está en depresión, pues porque hormonalmente su cuerpo está reaccionando a esto. La segunda, no me voy a detener mucho en esto, pues porque no es el punto de la clase, pero para que más o menos identifiquemos esto, o si tú conoces a alguien. La segunda es reactiva. Hay una depresión que es reactiva. Esto es cuando estoy perdiendo algo valioso. Y entre más valioso sea, más profundo va a ser la tristeza. Perdiste el trabajo, perdiste a una persona, me puedo quedar ahí mucho tiempo dándole vuelta. Entonces hay una depresión que es reactiva. Hay otra que es neurótica. Me equivoqué. No, ¿cómo es posible? Y tú es como que te empiezas a dar latigazos, algo te afecta a tu imagen y generalmente esta persona es una persona controladora. Yo sé que aquí no hay nadie que controle, así que pero bueno, el abandono también, es la parte, una depresión neurótica puede ser el abandono. Busca aprobación, siempre anda buscando aprobación. Y al no encontrar aprobación, se deprime. Entonces, un ejemplo puede ser alguien que le piden algo, pero no acepta, sino que le dice a otros, sabes que no hazlo tú. Pero él lo quiere hacer, pero le anda diciendo a otros que lo hagan, pero él desea que le digan, hazlo tú, por favor. No, ¿saben qué? Eso es muchas veces cuidar en la imagen. Y número 4 es una depresión existencial. ¿Cuál es la depresión existencial? No me hallo en este mundo, no me encuentro, no tengo propósito, no le encuentro sabor a la vida. Esto puede darse por todos lados. O sea, que en este caso les voy a decir, puede ser que tú lo hayas escuchado de alguna persona o puede ser que tú lo hayas vivido, lo estés viviendo o quizás puede ser que lo vayas a vivir. Pero el sentido de la vida que Dios nos da a nosotros es saber de que lo primero que nosotros debemos de, quizás en este caso les recomiendo, porque no es una orden, es que busquemos ayuda. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que mi vida no tiene sentido? Hace unas semanas, bueno, casi un mes, yo estaba hablando con una persona que me llamó y me dijo, no encuentro sentido a mi vida. Y yo le dije, bueno, vamos a empezar. Agarra lápiz y papel. Ok, dime qué eres bueno haciendo. Yo soy bueno haciendo esto, esto. Ok, ¿por qué no has hecho esto? No, porque la verdad que no se me ha ocurrido. Pero entonces, en lo que empezamos a hablar, yo le dije, mira que tú eres bueno en eso. Tú deberías de hacer hasta un libro, tú deberías de dar clases, tú deberías hacer. Es más, hasta le pusimos fecha a un taller que ahí mismo él creó. O sea, y al final le pregunté, una pregunta, valga la redundancia, ¿tiene sentido tu vida o no? Me dijo, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que todo comienza con un pensamiento. Y cuando el pensamiento te empieza a alejar de aquello que realmente tú tienes el control, pero no sabes, no tienes las herramientas para poderlo controlar, entonces caemos en esos vacíos existenciales. Y número 3. ¿Cómo yo puedo tomar control el hecho de no poder caer en una tristeza, de que la tristeza no me paralice? Y no es que no vayas a caer, porque la tristeza nos va a llegar por cualquier crisis que nosotros podamos tener. Y a veces también no lo vamos a saber expresar porque no lo vamos a poder identificar. Primero puede comenzar con el cuidado físico.
alimentándote saludable, hacer ejercicio, eliminar muchas veces hasta estimulantes, alcohol o nicotina. Descansar, es importante que nosotros podamos descansar. Suspender redes sociales. Probablemente tú estás pasando en este momento alguna situación, eh, supongamos que terminaste con tu novio. Allá va la gente a ver con su teléfono, a ver con quién anda. Miren, eso es un masoquismo. Deja de estar viendo redes sociales. Una de las cosas que los psicólogos recomiendan cuando una persona está en una tristeza es que te alejes un poco de las redes sociales, a no ser que sea por trabajo exclusivamente. Novelas. Ay, no, es que ahí está mi vida. Deja de estar viendo novelas. Canciones depresivas. Entonces es importante el hecho que nosotros podamos tener un cuidado físico, mental, y eso te va a ayudar también hasta el alma, o sea, poder escuchar qué es lo que tu alma te está indicando que puedas hacer en este momento. Otra cosa importante para poder tomar control de tu vida, organiza tu día. Si tú no sabes organizar tu día, pide ayuda. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú dices, supongamos que te está costando levantarte porque te da sueño, porque te sientes triste o estás depresivo, no es que, bueno, voy a ver si mañana me dan ganas de levantarme temprano. No, toma la decisión de levantarte temprano, porque ganas no te van a dar. Puede ser que hayan personas que te digan, métele ganas, dale, motívate. ¿Saben que eso no funciona? Eso es como que yo le diga a una persona ahora que acaba de chocar y se le destruyó el carro y yo le diga, ¿sabes qué? Hasta ese choque va a ayudar para bien. Un trompón quizás me pueden dar por decirle eso. No, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque hay que meterle ganas a la vida, sí, pero también tenemos que ponernos a la disposición de las personas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? O simplemente escuchar, o simplemente un abrazo, una compañía. Entonces, he escuchado también esta parte que a veces hay personas que me han dicho, me cuesta dormir. Si necesitas tomar algo para dormir, tómalo, pero con medida, porque puede ser que lleves 4 días sin dormir, puede ser que lleves una semana sin dormir, puede ser que necesites algo para poder dormir, pero eso tiene que ser con medida. Entonces, quítate también las expectativas falsas. En este aspecto para mí es el hecho de, no, yo sé que mañana voy a amanecer diferente. No, eso es una expectativa falsa. Acuérdate que el proceso donde nosotros vamos a evolucionar y expandir nuestra conciencia lleva un trabajo. Como te digo y te lo vuelvo a repetir, es una temporada nada más, pero lleva un trabajo, lleva un proceso. Disfruta el proceso, el progreso. No solamente esperes el resultado, disfruta el camino. Disfruta tu peregrinación. Entonces, no tengas expectativas de que mañana se va a arreglar todo, no. Ahora va a haber un momento en que vas a sentir y parte de revisar tus avances va a ser cada semana, ok, esta semana me sentí mejor. Y quizás si alguien te está acompañando en tu proceso, mejor todavía, porque entonces revisas con esa persona. Y un dato muy importante es, hay personas que dicen, es que yo soy depresivo. No, es diferente decir estoy en depresión a decir soy depresivo. ¿Ok? Estoy en depresión, es un momento a decir soy depresivo, porque entonces tú también tú confiesas algo que realmente te va a acompañar por cada ciclo de tu vida, ¿no? Por cada situación que vayas a vivir, no. Estoy viviendo una etapa de depresión, voy a adquirir herramientas, voy a pedir ayuda y es importante el hecho de que no te quedes solo. Si estás viviendo, si sientes de estas características que te he dado, que llegas a vivirlo, pide ayuda. Yo la pedí. Yo tuve un amigo que lo tengo todavía. Cuando yo viví este proceso en el 2018, él viajó de El Salvador acá a Miami por 3 meses, una vez al mes para acompañarme. Me dijo, brother, yo voy a estar allá contigo y te voy a acompañar. Es más, un día hasta me llevó, me dijo, vámonos, me montó al carro y ¿saben a dónde me llevó? A andar en helicóptero. Una subidita de helicóptero de 30 minutos le costó a él, solo para mí, $650. Y yo le decía, no, no, no gastes dinero, amigo. Yo quiero decirte una cosa, Douglas. Yo valoro tanto tu amistad que para mí esto es una inversión. Créeme que esto te va a servir. Quizás usted está diciendo cómo quisiera conseguir un amigo así. A él no le sobraba el dinero, pero él lo hizo porque él me dijo, quiero hacer algo diferente, algo que puedas ver desde arriba, que la vida no se ha acabado. Miren, para mí eso fue yo iba llorando en el helicóptero. O sea, iba entre como
qué rico, porque aquí me encanta, yo siempre quise ser piloto, me encanta y algún día voy a aprender a ser piloto de helicóptero. Y él sabía eso y me llevó. Y él me dijo, mira la vida desde arriba, la vida no se ha acabado, Douglas. La vida apenas te está dando una lección, una, algo que te va a hacer crecer y que un día vas a dar gracias por todo lo que viviste. Yo dije, amén. Y así fue. Ya llevo desde el 2018 y quiero decirle una cosa, doy gracias a Dios por cada cosa que me ha pasado hasta hoy. ¿Por qué? Porque ha sido parte de mi crecimiento. Te voy a dar un dato que lo puedes hacer si tú deseas y con mucho cuidado. Mira atrás, mira el pasado y escribe 50 cosas. Puede ser 100, pero escribe 50 cosas que le dio sentido a tu vida y te hizo salir adelante. Que tú recuerdes. Y si no recuerdas en este momento porque te sientes como un poco atontado por la situación que estás viviendo o si la vas a vivir en su momento dado, pregúntale a tu pareja o pregúntale a tu papá, a tu mamá o tu mejor amigo. Mira, ¿tú te acuerdas qué cosas a mí me impulsaron a salir adelante en el pasado? Escríbelas. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a ti a empujarte ahora mismo, a decir, si pude salir atrás, puedo salir ahora. Parte del vivir el aquí y el ahora es que nosotros vamos a darle una mirada al pasado solo para ver qué sacamos de bueno que nos impulsó para poder ser las personas que hoy somos. Ahora, si tu mente está nublada, como te dije yo, pregúntale a alguien que te conozca muy bien. Dime algo para poder escribir que me impulsó a salir de mi pasado. No te desconectes, ese es otro punto, no te desconectes de la gente. Busca ayuda. Busca personas que sientas que son de hogar. No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Personas que quizás tú sientes que yendo a la casa de ellos, irte a tomar un café, sientes que estás yendo a tu casa. Busca esas personas que son de hogar, personas que te pueden dar un abrazo, personas que no es que vas a volver a hablar lo mismo, porque quiero decirles una cosa, buscar personas no es para hablar el mismo cassette o CD o playlist, porque hoy estamos en un playlist. No es hablar el mismo tema, ya, ¿sabes qué? Habla de otras cosas, tómate un buen café, cómete un buen postre, o si no, o agua si quieres, pero no te desconectes. Monta bicicleta, si quieres montar bicicleta, vete a dar una vuelta y empieza a dar gratitud. Miren, esta clave para mí una de las que más me ayudó a salir adelante en mi proceso. Gracias por todo lo que estoy viviendo porque sé que me va a servir para bien. Gracias. Y esa era, yo salía a caminar, a veces caminaba 2 horas en la mañana, salía después de dejar a mi hija en la escuela, regresaba con el carro y yo caminaba hasta 2 horas, sin dirección. Y yo empezaba, gracias Señor por todo lo que me está pasando, porque sé que me va a ayudar para mi bien. Gracias porque aunque no entienda, no comprenda, pero tengo fe que todo va a ser para bien. Entonces, es importante que de nosotros, en medio de la crisis que estemos viviendo, seamos agradecidos que estamos respirando, seamos agradecidos que estamos hoy levantando. No, miren, no esperemos a llegar situaciones tan críticas para uno empezar a revisar y decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida para poderme preparar y poderlo lograr? No, no se queden callados. Yo pienso que buscar ayuda es súper importante. Cuando uno se queda callado, dicen, el silencio otorga. Y muchas veces el silencio puede ser tu peor enemigo. No digo yo que uno no necesite tiempo de silencio para uno, pero cuando viene la tristeza y la depresión a querernos abrazar, es importante que nosotros busquemos ayudas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a poder abrir y cerrar ciclos. Hay una parte donde yo digo, entre mejor nosotros nos preparemos para cuando llegue el dolor, porque puede ser que ahora mismo no estés viviendo una situación retadora, pero ¿qué tal si te preparas para cuando llegue ese dolor que nos llega de sorpresa a través de la tristeza? Les doy un ejemplo. ¿Para qué se prepara un karateca? Para cuando llega un momento de de enfrentarse a una pelea. Pero aquel que no está preparado sufre dolor. Qué bueno cuando estemos nosotros preparados y llega la tristeza y tenemos esas herramientas para decir, ok, ¿cómo me siento hoy? Porque a mí me pasa. ¿Cómo me siento hoy? Me siento como un poco de down. Quiero ver cómo yo levanto estas energías.
identifico esa emoción, por qué me siento así. Entonces no esperemos a que el dolor llegue para poder aprender. Mejor aprendamos para cuando el dolor llegue, nosotros decidir cómo nosotros vamos a reaccionar y a elegir qué vamos a hacer. Es inevitable vivir situaciones dolorosas, es inevitable vivir situaciones de pérdida, es inevitable perder relaciones, que alguien parta de este mundo, pero es importante que nosotros podamos aceptar que hay cosas que no las vamos a poder cambiar. O sea, hay cosas que si usted se queda ahí, es que yo, ¿sabe qué? Acéptela, pero no se conforme. ¿Qué significa aceptar? Que usted acepta que usted no puede cambiar o a la otra persona o no puede cambiar la situación o quizás está dejando un trabajo. Acepte que el jefe que usted tiene no va a cambiar, pero usted sí puede cambiar. ¿Qué es conformarse? Quedarse estático sin hacer nada. Pues ni modo, esto me tocó, pues aquí estoy. No, no, no. Quedarse conforme es quedarse estático. Acepta la situación, pero sabe que usted tiene la decisión de poder cambiar adelante todo lo que está por venir. Entonces, ¿cuándo dejo de sufrir? Cuando logro tener una conciencia expansiva. En esta noche, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Aprendiendo de cómo tomo control de mi vida, dejando de estar paralizado por la tristeza, eh, dejando de cambiar la culpa por responsabilidad. Tengo una responsabilidad si cometí un error o pasé alguna situación. Entonces es expandir mi conciencia. Tengo salud, tengo agradecimiento porque tengo vida, valorar lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hoy elevamos nuestra conciencia de que tenemos emociones, pero la emoción no me va a controlar. ¿Cómo yo voy a controlar la emoción? Conociéndola. Aprendamos a conocer. Hoy les hablé de la tristeza y de la depresión y hay muchas emociones más, pero son una de las que más afectan en situaciones retadoras o crisis que llegan a nuestra vida. Quiero terminar con un versículo de la Biblia que está en Santiago capítulo 5, versículo 13. Y Santiago dice con una pregunta: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Y fíjense lo que dice Santiago: que ore, que ore, dice. Y luego dice otra pregunta: ¿alguno está feliz? Que cante alabanza. Miren, la oración tiene tanto poder, pero tanto poder, que al momento que tú empiezas a conectar con Dios a través de la oración, con procedimientos o prácticas de meditación o de devocional, como tú le llames, de conectar con Dios. La oración que conecta con Dios te lleva a escuchar lo que tu alma te quiere decir. Y de esa manera tú empiezas a utilizar las herramientas. Yo aprendí con Douglas que la tristeza puede llegar, pero me voy a preparar para poderla entender y poderla enfrentar. Entonces, cuando pases cualquier situación que haya sido una dificultad, en este caso no me gusta llamarle crisis, pero le puse ese nombre, pero me gustó este que dice Santiago: cuando pases una dificultad o una situación y ya estés feliz, ¿sabes qué? Alégrate. Y eso te va a servir porque el corazón alegre va a hermosear tu rostro. Y ya no vas a vivir con aquella tragedia de que por qué me pasó esto, ¿no? ¿Sabes qué? Aunque no entiendas todos los procesos de la vida, aunque no los comprendas, ten fe que toda situación que vas a vivir te va a ayudar para bien, para tu crecimiento, para, ¿sabes qué? Poder valorar tu vida, y al valorar tu vida vas a poder valorar la vida de los demás. Todo lo que vas a vivir o estás viviendo es temporal, no es permanente. Si estás pasando una dificultad, busca ayuda. Si estás pasando una situación que se está haciendo retadora, prepárate. Si tú quieres compartir este video con otra persona, hazlo. ¿Saben qué? Es gratis. Y muchas veces hay personas que están haciendo una oración por un video o por una información, un valor como este. Así que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Bendigo sus vidas, que tengan paz del cielo